Ya listo, vamos a empezar con sistema respiratorio, les voy a hablar fisiología, un poco de patologías, después vamos a pasar a la parte de farmacología un poquito también, luego en renal también vamos a ver fisiología, vamos a ver patologías, vamos a ver diuréticos, luego en equilibrio ácido-base vamos a ver todos los trastornos del equilibrio ácido-base, acidosis, alcalosis, tanto metabólicas como respiratorias, ya para que estén listos para su examen y después puedan banquear. Incluso aquí vamos a ver algunas preguntitas, ¿ya? De exámenes y ya después incluso ustedes pueden banquear más. Ya, esta clase ya la habíamos desarrollado con sus compañeros de ciclo paralelo, pero bueno, como nuevamente estamos volviendo a dictar porque estaba ocupadito con mis clases también, la decidí hacer de nuevo, ya, para todos en general. Y añadí algunas cositas que les va a venir en su examen, ¿no? Me comentaron que les iban a agregar algo de hipoxia y de hipoxemia, ¿no? Ahí vamos a ir viendo también esa parte. Ya, entonces, rápidamente para recordar que el sistema respiratorio cumple principalmente dos funciones. Una, el de la hematosis, y dos, el del equilibrio ácido-base. Justamente por eso ustedes también ven respiratorio junto con renal, para que después entiendan esta parte del equilibrio ácido-base. Esto lo hace en conjunto con el sistema renal. ¿Ya? Entonces, pero ¿cómo el sistema respiratorio logra realizar el intercambio gaseoso? Esto lo hace con un conjunto de procesos, los cuales empiezan con la ventilación pulmonar. Cada uno de estos procesos los vamos a ir viendo el día de hoy, ¿ya? Entonces, ¿qué es la ventilación pulmonar? Es el ingreso y la salida del aire. Pero ese ingreso y salida del aire está controlado por nuestro sistema nervioso. Ahí está el sistema nervioso. A través de motoneuronas o a través del sistema nervioso autónomo, controlan la respiración. Sí, Victoria, estoy grabando ya. Sí, a veces me olvido. Gracias, muy bien, siempre me vas a acordar. Ya, entonces el sistema nervioso central va a ser el que regula la respiración. Pero ¿qué parte específica del sistema nervioso central? El tronco encefálico, no se olviden, ¿ya? El cerebro también, ¿no? Envía señales aferentes hacia ese tronco encefálico, por ejemplo, señales que tengan que ver con ansiedad o depresión o señales psicológicas relacionadas con las emociones, ¿ya? Pero el principal es este, el tronco encefálico, a través del puente y del bulbo. Y como les digo, manda señales el tronco a quién, a los músculos de respiratorios. El principal, el diafragma, ¿ya? Que después les voy a pasar igualmente a todos el repaso de la clase pasada que hice de este tema para ir avanzando, ¿no? Para no demorarnos tanto. Ya en la otra clase que hice abarqué más puntos aquí. Aquí vamos a estar avanzando un poquito más rápido. Ya, entonces, tenemos que el principal músculo de la... Uy, ¿alguien quiere entrar? Un momento. Ya está. El principal músculo de la respiración, y es un músculo inspiratorio, es el diafragma, ¿ya? Este va a estar controlado por el nervio frénico, como ya saben, que viene de las ramas C3 a C5, ¿ya? Así vayan anotando todo lo que les pongo por aquí, ¿no? Recuerden que en los resúmenes tienen acá una parte de abajito, una parte inferior, para que ustedes vayan haciendo anotaciones de lo que yo digo, ¿ya? Entonces, nervio frénico, ramas C3, C5, ramas anteriores, ¿ya? C3 y C5. Entonces, ese músculo diafragma, 80% de la respiración se basa en eso, ¿ya? En el diafragma. De la inspiración, más que todo. Y el 20% la realizan los músculos intercostales externos, ¿ya? En la inspiración estamos hablando, intercostales externos. Ya eso con respecto a la inspiración, que es un proceso, como ustedes ya saben, y como ya lo pueden ir leyendo en su resumen por ahí, es un proceso activo, la inspiración, a diferencia de la expiración, que es un proceso pasivo, en el que solamente hay una retracción elástica de los pulmones, hay lo que es un ascenso del diafragma, porque recuerden que la inspiración, el diafragma desciende, y con el descenso del diafragma descienden todas las vísceras del abdomen, ya desciende el hígado, descienden los riñones, derecho, izquierdo, desciende el vaso, ¿ya? Todo desciende. Pero la expiración es un proceso pasivo en el cual el diafragma nuevamente asciende, ¿ya? Asciende. Y los pulmones
Como tienen fibras elásticas, esas fibras elásticas, por su misma propiedad de elasticidad, regresan a su forma normal, ¿no? Pero eso sí, los pulmones nunca se colapsan y ya vamos a ver cómo pasa eso. Entonces, eso con respecto a la ventilación y el control de la ventilación. Luego tenemos, ya cuando el aire ha ingresado hasta acá, hasta el alveolo, hasta ya empieza a avanzar por la zona respiratoria, ¿no? Que abarca desde la zona 16, como ya saben, que después lo vamos a recordar, hasta la generación 23, ¿no? Y entonces ahí se da el intercambio gaseoso y se produce la difusión de estos gases. Ya este proceso también se conoce como respiración externa, porque hay otro proceso que se llama respiración interna, que ahorita lo vemos, ¿ya? Entonces esa respiración externa permite la difusión de los gases hacia los vasos sanguíneos. Estos son los capilares pulmonares, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en los capilares pulmonares en general? Ingresa el oxígeno por una diferencia de gradientes, ya eso lo vamos a ver después en la parte física también. Esto de acá solamente son generalidades que ustedes deben conocer, es lo mínimo que deben conocer hasta ahora. Entonces el oxígeno ingresa por una diferencia de concentración entre el alveolo y los vasos pulmonares, y el CO2 sale, ¿ya? El CO2 sale también por diferencia de presiones, ya que vamos a ver después. Entonces el oxígeno ingresa y se transporta en la hemoglobina. El 97% de oxígeno que ingresa a la sangre mediante la inspiración, el 97%, recuerden, se transporta en la hemoglobina. Y el otro 3% se transporta disuelto. Y ese 97% de oxígeno que se transporta en la hemoglobina nos da lo que se conoce como la saturación de hemoglobina. Ya lo que ustedes midieron en su viaje a la altura con el pulsoxímetro, eso es la saturación de oxígeno, ¿ya? Y nos determina todo el oxígeno que se ha unido a la hemoglobina, ¿ya? Y también después vamos a ver esa parte del efecto Bohr, el efecto Haldane con la curva de disociación de hemoglobina, ¿ya? Vamos a recordar esa parte. Y ese 3% de oxígeno que está disuelto en la sangre, simplemente se transporta así, disuelto, ¿ya? Y este 3% nos determina otra cosa, nos determina la presión arterial de oxígeno, ¿ya? Que lo normal, la presión arterial de oxígeno normal varía de 80 a 100, como ya deberían saber. Y la saturación de oxígeno, lo normal es que vaya de 95 a, bueno, a 100% nunca les va a dar en el pulsoxímetro, hasta 98, 99, ¿no? Pero así más o menos. Eso sería correcto, ¿no? Ya listo, eso en cuanto a la difusión. Todo eso lo vamos a ver. Luego, ¿qué sigue? El transporte, ¿no? Bueno, eso ya les dije, ¿no? El transporte, hemoglobina o disuelto, el oxígeno, ¿no? El CO2 también se une a la hemoglobina. Ya vamos a ver cómo se llama cuando el CO2 se une a la hemoglobina, cuando el CO2 está libre, ¿no? Cuando ya no es CO2 el que se une a la hemoglobina, sino ahora va a ser el CO, el monóxido, que es tóxico, como ya saben. Ya vamos a ver ahí los nombrecitos que toma la hemoglobina, ¿ya? Luego ya tenemos los gases transportados por la hemoglobina o disueltos y llegan acá a los tejidos para oxigenar, ¿no? El oxígeno es importante para obtener la energía en la mitocondria. Se realiza la fosforilación oxidativa, se obtienen los ATPs y luego, producto del metabolismo, se recoge ese CO2, ¿no? Y se transporta por la parte venosa, ¿no? De los vasos venosos que transportan CO2. No se olviden que las venas son vasos de almacenamiento, vasos de capacitancia, eso lo hemos visto en circulación. Y las arterias en este caso son vasos de resistencia, ¿ya? Y ya pues el CO2 se va nuevamente hacia los capilares y se expulsa, ¿no? Ya, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, paso por paso, ¿ya? Pero empezando por la vía aérea superior. La vía aérea superior, aquí más que todo ya los componentes lo saben por anatomía y lo pueden leer ahí, no les voy a leer para avanzar. La importancia de la vía aérea superior es que esta se va a encargar de humidificar, se va a encargar de calentar, ¿no? Humidificar y calentar. Y también limpiar. ¿Qué humidifica, qué calienta y qué limpia? El aire, pues, porque el aire que ingresa viene con polvo, con bacterias. Incluso viene frío, viene a temperatura ambiente. Tú necesitas que el aire ingrese a tu cuerpo a la temperatura corporal, ¿no? A 37. Entonces tiene que calentarse. Y también tiene que humidificarse. Esta humidificación es posible gracias a que en el interior de tu vía respiratoria se forma
vapor de agua. Y ese vapor de agua te determina una presión que casi siempre es constante y equivale a 47 milímetros de mercurio. Y digo casi siempre porque esto solamente pasa a nivel del mar. Esos 47 milímetros de mercurio de la presión de vapor de agua ocurre a nivel del mar. Ya, por ahí anoten. Y eso va a tener importancia más adelante, que ya vamos a ver ya, la presión del vapor de agua. Eso por esta parte, ¿ya? Lo demás ya lo pueden leer ahí o ya en el video que les voy a compartir después, bueno, a los que se han inscrito recién, ¿no? Porque ya con los que están en el paralelo esta parte ya seguro lo han visto, porque ya está grabado. ¿Hasta dónde abarca la vía aérea superior? Hasta la laringe, ¿no? Ya en la laringe tenemos ahí el sistema de fonación. Ya es de mayor tamaño y es más descendido en los hombres, y es de menor tamaño y es más elevado en las mujeres, lo cual nos determina un tono de voz más grave en los hombres y un tono de voz más agudo en las mujeres. ¿Qué otra cosa con respecto aquí a la vía aérea superior? Tenemos, bueno, y acá también, si quieren ya algunas cositas más para medicina 1 el próximo año, recordar que a partir de este sistema de fonación conformado por la laringe es que se originan los frémitos vocales, ¿ya? Los frémitos vocales que se transportan, estos frémitos son ruidos que se originan aquí en el sistema de fonación, que se transmiten hacia los pulmones. Ya esos frémitos vocales ustedes lo van a, no se puede auscultar a nivel de los pulmones, ¿ya? Va a estar disminuido. En la parte periférica ya casi no se siente, ¿no? Pero sí lo van a poder palpar estos frémitos vocales, ¿ya? Normalmente con el estetoscopio no lo escuchan eso. Si lo escuchan ya ahí se hablaría de unas patologías, ya que lo van a ver el próximo año, como son la broncofonía, pectoriloquia, ¿no? Ya, eso lo van a ver después. Pero es importante que sepan esa parte. Entonces, ahora tenemos la parte de los cornetes nasales, que estos cornetes nasales tenemos superior, medio, inferior. Y el inferior es un huesito aparte, ¿no? El cornete nasal superior y el medio forman parte de acá, ¿no? De la cavidad nasal. Y ahí nos determinan espacios, que son los meato superior, meato medio y meato inferior. Acá lo que siempre tienen que acordarse es que a nivel del meato medio, perdón, meato inferior, desemboca una sola estructura, que es el conducto nasolagrimal. Aquí lo pueden ver, ¿no? Conducto nasolagrimal a nivel del meato inferior. Ya eso puede ser pregunta de examen, porque es el único que desemboca ahí en el meato inferior. A nivel del meato medio van a desembocar un montón de senos, ¿ya? Un montón de estructuras. Los senos, la importancia de los senos es que permiten la resonancia de la voz, ya, y aligeran también el peso de la cabeza. Pero eso ya lo saben, ya. Entonces, desembocan en el meato medio la mayoría de senos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el seno frontal, seno maxilar, ¿ya? También las celdillas etmoidales, pero no todas, las anteriores y las medias nada más, ¿ya? Ya que las celdillas etmoidales posteriores desembocan en el meato nasal superior, ¿ya? Eso nada más por esta parte aquí. Ya, y bueno, acá también un conocimiento nuevo también que he adquirido es que a nivel de los cornetes, esa vibración de los cornetes que es generada también por el aire, nos genera un ruido también que lo van a escuchar ustedes con su estetoscopio, que es el cornage, pero es un ruido anormal de acá, ya, cuando hay alguna infección ahí de los senos paranasales, por ejemplo, puede escuchar cornage, ¿ya? Por los cornetes, la vibración de los cornetes, ya está. Eso por esa parte. Bueno, ahí ven los cartílagos laringeos, ¿no? Ya saben esa parte. Teníamos el cartílago, el epiglotis, el cartílago tiroideo y el cartílago cricoides como cartílagos impares, ¿no? Es decir, solamente hay uno. Hay un epiglotis, hay una tiroides y hay un cartílago cricoides. Solo hay uno, ¿no? Uno de cada uno. Y los cartílagos pares, ¿no? Que son dos, uno a cada lado, ¿no? Teníamos aritenoides, corniculados y cuneiformes, ¿no? Que bueno, no se muestran aquí, ¿no? Y luego tenemos ya la tráquea. En la tráquea ya empieza la vía aérea inferior, y aquí estamos hablando de la vía aérea inferior, ¿ya? Entonces, la vía aérea inferior, aquí ya vamos a hablar de las generaciones. La tráquea corresponde a la generación 0, nunca se olviden, ¿ya? La tráquea corresponde a esa generación.
Y luego ya se van formando las siguientes generaciones, que lo vamos a ver aquí. Aquí. Ya. Tenemos ahí la generación 0 correspondiente a la tráquea. Y de ahí tenemos las siguientes generaciones. De esta imagen, quiero que recuerden siempre hasta dónde termina la parte de conducción, la zona conductora del aire. Termina a nivel del bronquio terminal, por eso se llama así, bronquio terminal. ¿Y qué generación es el bronquio terminal? También es pregunta de examen. Es la generación 16. ¿Y cómo se acuerdan de esto? Más o menos ustedes recuerden a qué edad terminan el colegio, a los 16 años, ¿no? Ya, entonces recuerden siempre que el bronquio terminal es la generación 16. Y hasta este bronquio termina la zona de conducción. Es decir, aquí no hay intercambio gaseoso, simplemente el aire se conduce. ¿Ya? Y la conducción del aire por toda esta vía respiratoria que corresponde desde la generación 0 hasta la generación 16, ¿ya? Ese aire pasa mediante un flujo turbulento, ¿ya? No se olviden, esa parte también es importante para el otro año. Y en esta parte de fisiología también deben recordar siempre, ya es un flujo turbulento. Aquí en esta zona aérea de la 0 a la 16, o también llamada la zona de conducción, o también llamada la zona central de la vía respiratoria, porque está al centro, pues, ¿no? Tráquea, bronquios, ¿no? Ahí está. Bronquios principales y bronquios segmentarios, que ahorita vemos cuáles son los bronquios segmentarios de cada pulmón, porque es diferente en el pulmón derecho y el pulmón izquierdo, ¿ya? Entonces, esta parte tiene un flujo turbulento. Y este flujo turbulento es producido porque a nivel de esta zona, la resistencia al flujo aéreo es alrededor del 80%, ¿ya? 80% de la resistencia del flujo aéreo se da aquí en esta zona, ya en la zona desde la generación 0 hasta la 16, zona central, zona de conducción. Ya aquí lo pueden ver, flujo turbulento, no se olviden. Luego seguimos avanzando, pues y como les mencionaba, se formaba aquí los bronquios segmentarios, ya que esto ustedes también lo han visto en anatomía, pero quizás ya le han perdido un poco la importancia. Los bronquios segmentarios, que nos determinan también segmentos en el pulmón, y aquí hablamos ya de la segmentación pulmonar. Recuerden que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior, y el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos nada más, tiene un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Ya. Y para que se acuerden esta parte de la segmentación es fácil también. Hay una mnemotecnia que es el apali-cialp. ¿Ya? Tienes el segmento 1, ¿no? Del lóbulo derecho. Tienes el apical, posterior, anterior. Todo eso de ahí es lóbulo superior. ¿Ya? Apical, posterior, anterior. Lóbulo medio del pulmón derecho. Tienes el segmento lateral y el interno o medial. ¿Ya? Y el cialp del lóbulo inferior, tienes el segmento superior, el interno o medial, anterior, lateral y posterior. ¿Ya? Recuerda también que todo esto de acá, estos segmentos bronquiales, vienen del bronquio principal derecho, pues, ¿no? Y ese bronquio principal derecho, ¿no? Da sus ramitas lobares, ¿no? Una superior, una media, una inferior, y estas lobares te dan todas las ramas segmentarias, ¿no? Te da el apical, el posterior, el anterior, en el caso del superior, te da el lateral, el interno, en el caso del medio, y te da el superior, interno, anterior, lateral y posterior, en el caso del inferior, ¿ya? Ahí se da todo. Recuerda también la forma de este bronquio principal derecho. Recuerda que el bronquio principal derecho es más corto, acá está la imagen, ¿no? Este es el bronquio principal derecho. Es más corto, es más gordito y es más vertical, ¿ya? Acá puedes hacer con tu mano, no sé, como una pistolita invertida y tu dedo pulgar, con tu mano derecha, y tu dedo pulgar sería el bronquio derecho. Y tu dedo índice, como una pistolita haces, y tu dedo índice sería el bronquio izquierdo, cuyas características son las siguientes. El bronquio izquierdo, como ven aquí, es un poquito más delgado que el bronquio derecho, es más delgado, es más largo y es más hacia horizontal, ¿no? ¿Ya? Como les digo, como una pistolita, ¿no? Sería su pulgar y este es su índice, ¿no? ¿Ya? En el caso del bronquio principal izquierdo, este nos va a dar solamente 2 ramas lobares, ¿no? 2 bronquios lobares.
Y esos 2 bronquios lobares se van a dividir en 8 bronquios segmentarios, ¿ya? Aquí son 10, en el lóbulo derecho son 10, y también son 10 segmentos pulmonares. En el izquierdo solamente son 8, ya que hay 2 que se fusionan, ¿no? El apical con el posterior es uno que se fusiona, y el interno y el anterior es otro que se fusiona. Y ahí la mnemotecnia acá es la misma, solamente que el lóbulo medio en el pulmón izquierdo ya no se llama lóbulo medio, se llama língula. Aquí está, se llama língula. Y pasa a formar parte del lóbulo superior del pulmón izquierdo, ¿ya? Y la mnemotecnia es la misma, si se dan cuenta. Así. Y después lo mismo, cial. Solamente que el interno y el anterior también se fusionan aquí abajo, ¿no? ¿Ya? No se olviden esa parte. La língula representa el lóbulo medio en el pulmón izquierdo, ¿ya? Pero forma parte del lóbulo superior del pulmón izquierdo, pues. Vaya, acá otra cosita que casi me olvido, que esto también es clásico, ¿no? Los cuerpos extraños, donde es más frecuente que se alojen y por lo tanto que causen una obstrucción en la vía respiratoria, en el bronquio derecho, ¿ya? Debido a esa disposición anatómica, ¿no? Del bronquio derecho, de ser más corto, de ser más vertical y de ser más ancho, ¿ya? Eso con respecto hasta la parte de zona de conducción, que luego lo vamos a ver que esta parte recibe otro nombre también, la zona de conducción. Se llama también espacio muerto, anatómico, porque hay 2 espacios muertos, un anatómico y un fisiológico. Este se llama espacio muerto anatómico, ¿ya? Ahí lo vamos a ver. Entonces tenemos ahora el bronquiolo respiratorio. El bronquiolo respiratorio, aquí empieza a haber intercambio gaseoso a partir de la generación 17 hasta la 23, ya hay intercambio gaseoso. 23 ya abarca ductos alveolares hasta sacos alveolares, ¿ya? Y en esta parte, especialmente a nivel de sacos alveolares ya, el flujo ya no va a ser turbulento. Imagínense un flujo turbulento a nivel de esta zona. No se podría dar intercambio gaseoso, así que aquí el flujo va a ser laminar, ¿ya? Y toda esta zona de acá, desde la generación 17 hasta la 23, aporta el 20% restante de la resistencia al flujo, ¿no? Les mencionaba que la parte superior aportaba el 80%, ¿no? Es más resistente al flujo, por eso genera un flujo turbulento. Porque si ustedes recuerden, cuando vimos en circulatorio, vimos los flujos, ¿no? Turbulento y laminar, ¿no? Acá también se ve así, turbulento y laminar en vía aérea, ¿ya? Y cuando una zona ofrece mayor resistencia a un flujo, ya sea sanguíneo o aéreo, mientras más resistencia haya, el flujo va a ser turbulento, ¿ya? Mientras menos resistencia haya, el flujo va a ser laminar, como laminitas pasa. Por ahí, en el resumen, está toda esta parte, ¿ya? Bueno, acá otros datitos que hay es que la producción de moco es de toda la vía respiratoria es de 10 a 100 mililitros por día, ¿ya? Cuando esto aumenta ya se habla de una expectoración, ¿no? Cuando es mayor a 100 mililitros, ¿ya? ¿Qué más pueden recordar aquí? Teníamos, por ejemplo, que este moco era producido por las células caliciformes, ¿no? Pero no toda la vía respiratoria tenía células caliciformes. Solamente las células caliciformes estaban hasta el nivel de los bronquios segmentarios, ¿ya? Y a partir de bronquiolo terminal en adelante teníamos otras célulitas que producían también moquito. Eran las llamadas células de Clara. Ya estas producen una sustancia que es como un surfactante, pero de los bronquiolos. Porque vamos a ver que en los alveolos también se produce surfactante, ¿no? Los neumocitos tipo 2, sino que este nivel se llama surfactante bronquiolar, ya producido por las células de Clara. Otra cosa que acá deben saber que el cartílago hialino, ¿hasta dónde está presente? Solamente hasta bronquios, ya. Bronquiolos ya no tienen cartílago hialino, ya. Músculo liso también es importante porque este músculo liso tiene bastante regulación por el sistema nervioso autónomo. Ya ustedes saben que
Teníamos el sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. El simpático aquí va a hacer una acción broncodilatadora, ¿ya? Eso va a ser el simpático. Bueno, más que el simpático es la adrenalina el que hace la broncodilatación, ¿ya? Y ustedes en el retorno, les decía, ¿no? A nivel de músculo liso encontraban, por ejemplo, receptores beta 2, ¿no? Estos beta 2 son acoplados a proteína GS, como ya saben. Y la proteína GS aumenta el AMP cíclico y el aumento del AMP cíclico en el músculo liso generaba relajación. Por lo tanto, una broncodilatación, ¿no? Pero ¿quién generaba broncoconstricción? Ahí cambia. Ahí es el parasimpático el que hace broncoconstricción. Y a través de receptores lo hace. A través de los receptores M3. Ya M3. Al igual que en tubo digestivo, que son bastante predominantes los receptores M3, a este nivel también son bastante predominantes, a nivel de vía aérea. Y hacen broncoconstricción y aparte se encargan de la producción de moco también estos receptores M3. Por eso es que en el asma se da también anticolinérgicos, ¿no? Que bloquean este receptor M3. Como fármacos lo van a ver después. Ya, por ejemplo, tienen el hipratropio, ya, uno de esos fármacos. Porque en el asma justamente ocurre una broncoconstricción. El asma como tratamiento parte de bloqueadores de este receptor M3. Das, por ejemplo, algo que estimule este beta 2. ¿Y cuáles son los agonistas del beta 2? El más conocido, el salbutamol. ¿Ya? O también llamado, lo van a encontrar, anótenlo porque hubo un problemita en mi promoción el año pasado que en el libro no estaba como salbutamol, sino que estaba como albuterol, ¿ya? Albuterol. Son agonistas beta 2 usados en el asma, ¿ya? Salbutamol o albuterol. No se olviden esa parte. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos comunicaciones en la vía respiratoria también. Porque imagínense que una parte está obstruida, ya se perdería el flujo, ¿no? Pero no es así, igual el cuerpo tiene mecanismos de defensa. Y esos mecanismos de defensa corresponden a los poros, que comunican regiones que, por ejemplo, una región se obstruye, ya el aire pasa a la otra región, mediante estos poros, ¿ya? Para que no se llegue a una falla respiratoria, pues. Y entonces tenemos aquí, con esta imagen, tenemos en primer lugar los poros de Kohn, los más conocidos que seguro han escuchado, que comunican alveolo con alveolo, ¿ya? Tenemos los canales de Lambert, que comunican bronquiolo, como ven aquí, bronquiolo con alveolo, ¿ya? Porque este es un bronquiolo, recuerden, y este es un alveolo. Y este es el canal de Lambert, ¿ya? Bronquiolo con alveolo. Y tenemos los canales de Martin, que comunican bronquiolo con bronquiolo, ¿ya? Ahí está, ¿lo ven? Bronquiolo con bronquiolo. No se olviden esa parte. Ya creo que eso es todo por aquí. Vamos a hablar de la pleura un poquito, ¿ya? No se olviden, esa pregunta de examen también, ¿ya? La cavidad pleural tiene una presión negativa, que siempre es negativa, nunca es positiva. Si fuera positiva, ya ahí se habla de patologías, ya. Pero siempre va a ser negativa, nunca se olviden. Tanto cuando la persona haga inspiración como cuando la persona haga expiración. ¿Ya? No se olviden. Y lo normal es que la pleura tenga una presión más o menos de menos 5 milímetros de mercurio, ¿ya? O menos 5 centímetros de agua. Es lo mismo, ¿ya? Pero siempre es negativa. Incluso cuando uno inspira, la presión dentro de la pleura es más negativa todavía. Ya, eso lo vamos a ver después. ¿Qué más aparte de pleura? La pleura, recuerden que son dos hojas, una pleura visceral y una pleura parietal. La pleura visceral prácticamente no lo puede sacar, no lo puede resecar, está bien pegada en los pulmones. Y la pleura parietal está en contacto con la caja torácica, ¿ya? El principal motivo para que tú
respires son tus músculos de la respiración, tus músculos intercostales externos, internos, diafragma y tu sistema nervioso, ya que sin ellos no podrías expandir tu caja torácica, no podrías jalar a la pleura parietal, ¿no? Y no podrías expandir tus pulmones. Entonces aquí otras cositas que les pueden preguntar con respecto a pleura, ya les dije su presión, que es siempre negativa. ¿Cuál es la que duele? La que está inervada por nervios costales, esa es la pleura parietal. La pleura visceral no duele. ¿Cuál es la que produce el líquido pleural? El líquido pleural está en una concentración de más o menos de 15 o 50 centímetros cúbicos o mililitros, lo mismo, ¿ya? El líquido pleural es producido por la pleura parietal, ¿ya? Listo, eso con respecto a esta parte. Ya, esta imagen es para tuberculosis, ¿ya? Que eso también es importante que sepan. Tenemos una infección primaria por tuberculosis y una infección secundaria. Cuando es primaria, la tuberculosis casi siempre suele atacar aquí primero. En el pulmón, más es hacia el pulmón derecho, ¿ya? Y más es hacia el lóbulo, al segmento superior del lóbulo inferior derecho, ¿ya? Eso es en una tuberculosis primaria. Una tuberculosis secundaria ya ataca más arriba, a la apical, ¿ya? Esa es una tuberculosis secundaria. Eso en el resumen de esta parte, ¿ya? De ahí la fisiopatología lo vamos a ver después, y así no nos vamos a demorar bastante. Hasta ahí todo claro. Hasta ahí terminamos con la anatomía, histología, más o menos para que entiendan un poquito de fisiología después. Ya vamos a empezar con fisiología ahora sí. ¿Están por ahí? Ya, Juan David, ya Víctor. Ahora sí. Ahora sí, comienza lo chido. Ya, los alvéolos. Vamos a hablar de los alvéolos que histológicamente están compuestos de un epitelio simple plano, como ya saben, pero ese epitelio simple plano no es todo el alvéolo. Ese epitelio simple plano lo conforman los neumocitos tipo 1, que acá hay un jueguito que les pueden hacer. Los neumocitos tipo 1 abarcan la mayor superficie del alvéolo, es decir, este es el alvéolo, ¿no? Un circulito. El neumocito tipo 1, como es planito, ¿ya? Abarca la mayor superficie del alvéolo. Es el que se encarga también del intercambio gaseoso, porque es plano, pues, es un epitelio plano, permite el intercambio de gases al toque nada más, ¿no? Pero aquí en el alvéolo hay otro epitelio, conformado por los neumocitos tipo 2, y esos neumocitos tipo 2 ya no son planos, esos son cúbicos, y son más, pero no abarcan tanta superficie, ¿no? Pero ustedes ven que son más abundantes. Entonces, si les preguntan a ustedes, ¿quién abarca más superficie? Ese es el neumocito tipo 1. Pero ¿quién es más abundante? Esos son los neumocitos tipo 2. Y función de cada uno, esto ya lo saben desde siempre, ¿no? Neumocito tipo 2 van a formar el surfactante, ¿ya? ¿Y dónde se forma el surfactante? Aquí, en los cuerpos lamelares. Luego tenemos los macrófagos, que también forman parte de los alvéolos. Los macrófagos, también llamados neumocitos tipo 3, pueden encontrar así también. O si no, también le llaman células del polvo. Ya los macrófagos, como todos los macrófagos, forman parte del sistema fagocítico mononuclear. Hay un montón de macrófagos en todos los órganos, ¿no? Y cada uno tiene su epónimo, ¿no? Acá le llaman células del polvo. Ya, funciones del surfactante. El surfactante lo que hace va a ser reducir la tensión superficial. Ya, y ustedes lo pueden ahí leer más cosas que se forman entre la semana 24 o 26 y completa su formación a la semana 34 y su principal componente es la dipalmitoilfosfatidilecitina o dipalmitoilfosfatidilcolina. Pero lo que yo quiero que sepan es qué es la tensión superficial y nunca se olviden de esta parte. Entonces tienen el alvéolo así y tienen otro alvéolo, acabo de dibujar, ¿ya? Entonces,
Imagínense ustedes las moléculas de agua dentro de el alveolo. ¿Y cómo es que hay agua aquí dentro del alveolo? Yo les dije que se formaba vapor de agua, ¿no? En a nivel de las vías respiratorias superiores nada más. Y ese vapor de agua llegaba hasta el alveolo, ¿ya? ¿De cuánto era la presión del vapor de agua? A ver, escriban por el chat. Mientras dibujo acá las moléculas de agua. ¿De cuánto era la presión del vapor de agua? Tienen que estar despiertos, ¿eh? Muy bien, Emilia. 47 milímetros de mercurio. ¿Ya? Ese 47 no se olviden nunca, es importante. ¿Ya? Y entonces acá tienen moléculas de agua. Y esa agua, como ustedes saben, tiende a juntarse por los enlaces polares. ¿Ya? Si no existiera lo que es el surfactante, voy a dibujar por acá el surfactante, que son como fosfolípidos, pues, ¿no? Porque son dipalmitoid fosfatilcolinas, son fosfolípidos. ¿Ya? Este es un pulmón con surfactante. Si no existiera el surfactante en el pulmón, estas moléculas de agua se empezarían a juntar así, así, ¿ya? Y en lugar de que el alveolo esté así como acá, bien abiertito, bien expandido, el alveolo, si no existiera el surfactante, empezaría a ser así, llenito de agua, porque las moléculas de agua se empiezan a juntar, ¿ya? Entonces, por eso es que se menciona que el surfactante, que lo he representado aquí como estos fosfolípidos de color rojito, es el que evita el colapso alveolar, el que reduce la tensión superficial. ¿Y qué es la tensión superficial? Es la capacidad de adhesión entre las moléculas de agua. Entonces aquí hay demasiada tensión superficial, miren, porque estas moléculas de agua están bien juntitas. En cambio aquí hay menos tensión superficial, porque estas moléculas de agua no están tan juntas. Entonces no tienden a pegar las paredes del alveolo, ¿ya? Eso es la tensión superficial. Un ejemplo que les puedo poner es, si quieren, pongan una taza encima de un plato y ese plato llénenlo con un poquitito de agua nada más y pongan la taza encima, ¿no? Encima del plato con agua, un poquito nada más, como una lámina delgadita de agua. Y ahí tengan un ratito, levanten su taza y se va a levantar con todo el plato. Esa es la tensión superficial, porque el agüita, las moléculas de agüita se juntan y entonces generan esos enlaces, ¿no? Y lo mismo pasaría acá en, el, en la vía respiratoria, en el alveolo, si es que no existiera el surfactante, ¿ya? Entonces no se olviden esa parte. Y esto de las tensiones, de la tensión superficial y todo con respecto a tensión, presión, sigue la ley de Laplace, ¿ya? La ley de Laplace que ya lo seguimos viendo desde circulatorio, ¿no? Que nos decía que la presión era igual a 2 veces la tensión sobre el radio. Entonces, si tú aumentas el radio del alveolo, por ejemplo, ese alveolo va a soportar menos presión y por lo tanto también menos tensión, ¿no? Pero imagínense que tengan un alveolo chiquitito, ¿no? Disminuye esto de acá, ¿qué pasa? Aumenta, ¿no? Porque son inversas, pues, ¿ya? Aumenta la presión y por lo tanto también aumenta la tensión si el radio es más pequeñito, ¿no? Y también un alveolo que, como dice acá, ¿no? Un alveolo, mientras más pequeño es el alveolo, es más fácil de que se colapse, ¿ya? Y a mayor tensión, mayor presión. ¿Ya? Entonces no se olviden nunca la ley de Laplace, ¿ya? Presión igual a 2 veces la tensión. Ahora, con respecto a músculos ventilatorios, esta parte ya les he mencionado, ¿no? No se olviden que la inspiración es un proceso activo, mediado principalmente por el descenso del diafragma en 80%. 80% de toda la inspiración lo hace el diafragma y el 20% lo hacen los músculos intercostales externos. Ya recuerden, externos de inspiración, ¿ya? Porque también tenemos los intercostales internos, esos hacen expiración.
Y ahí, ¿qué pasa en la expiración? Asciende el diafragma y hay un retroceso elástico de los pulmones, ¿ya? Pero no se cierran completamente los alvéolos porque tenemos el surfactante, no se olviden. El surfactante también recuerden que es posible aumentar su síntesis si uno consume corticoides, ¿no? Eso más se da a las embarazadas con amenazas de parto prematuro, ¿no? Les empiezan a dar corticoides para que en sus alvéolos empiece a sintetizar mayor surfactante de su fetito, ¿no? Y no vaya a nacer con un síndrome de dificultad respiratoria. Ya, ahora pasamos a la parte forzada. En una inspiración forzada ya tú usas prácticamente todos tus músculos. Ya utilizas intercostales externos, esternocleidomastoideo, los músculos del cuello, ¿no? Esternocleidomastoideo, utilizas los escalenos, el serrato anterior. Esto de acá, la inspiración forzada, más que todo se ve cuando una persona empieza a entrar a un cuadro de hipoxia y después avanza hacia una insuficiencia respiratoria, ¿no? En una insuficiencia respiratoria tú ya aparte de todo esto, de estos efectos, ¿no? Del uso de músculos accesorios, del cuello, de la espalda, ¿no? Tú empezarías a ver que la persona incluso empieza a hacer aleteo nasal, ¿ya? Aleteo nasal. Una persona con insuficiencia respiratoria ya. Ya está por morir, ya, pues, ¿no? Si tú no la atiendes, se muere en menos de 24 horas. Ya la expiración, ya sabes, proceso pasivo, pero también se puede hacer de manera forzada la expiración. ¿Y cuando nosotros necesitamos que la persona haga una expiración forzada? En las pruebas de función pulmonar, que también lo vamos a ver el día de hoy. Las pruebas de función pulmonar principalmente evalúan lo que es la expiración forzada. No se olviden, eso les pueden preguntar. ¿Ya? Expiración forzada en pruebas de función pulmonar. ¿Y qué pasa en la expiración forzada? Ahí hay un uso de los intercostales internos, incluso de los músculos de la prensa abdominal, ¿no? Los rectos del abdomen, ¿ya? Listo, ahora pasamos a ventilación pulmonar. La definición ya lo saben, ¿ya? Ya les había dicho, entrada del aire, ¿no? Hacia los alvéolos. Pero para ello es importante que conozcan algunas leyes físicas. Deben saber que nosotros a nivel del mar soportamos una columna gaseosa de 760 milímetros de mercurio, como dice acá, ya a nivel del mar. Si ustedes lo ven, este es el cielo, ¿no? Esto de acá rojito que estoy dibujando, el cielo. Todo esto de acá sería la columna de aire que nos genera una presión a nosotros, ¿no? Y acá estamos nosotros. Ahí está, ¿ya? Esta columna de aire ejerce menor presión mientras más alto uno se desplace, ¿no? Ya si empiezas a subir 1000 metros, como dice acá, 1000 metros, la columna de aire ejerce menor presión y así hasta que subes más, ¿no? ¿Listo? Ejerce menor presión, ¿ya? Pero ¿cuánto es la presión a nivel del mar? Que es lo que les preguntan a ustedes. 760, ¿ya? Y a partir de esos 760 vamos a trabajar nosotros. Porque recuerden que estos 760 milímetros de mercurio es el aire total. Pero el aire total tiene una composición gaseosa, que principalmente está determinada por estos tres gases, ¿no? Oxígeno, nitrógeno, bueno, y otros gases. Principalmente estos dos nomás. También hay por ahí los gases nobles, por ahí, ¿no? Y otros tipos de gases que por ahí puede haber. Pero principalmente oxígeno y nitrógeno. Entonces, estas concentraciones de oxígeno y nitrógeno en el aire nunca van a cambiar. Eso acuérdense siempre. Nunca van a cambiar las concentraciones de los gases dentro del aire. Siempre va a ser este 21 y este 79 para el nitrógeno. Lo que sí cambia es la presión, ¿no? La presión a distintas alturas, pero la concentración de los gases en el aire es la misma en cualquier altura. Entonces, estos 760 están determinados por cada una de las presiones que ejerce estos gases. Y eso es la ley de Dalton. O sea, si ustedes le sacan el 21% a 760, te va a dar un valor aproximado de 159.
Si tú le sacas el 79% a 760, te va a dar el resto. Y sumas eso y te va a dar 760. Eso nos dice la ley de Dalton, que la presión atmosférica total de 760 milímetros de mercurio resulta de la suma de las presiones individuales de los gases mezclados que constituyen el aire. ¿Ya? Cada uno de los gases ejerce una presión. Y esa presión de cada uno, si tú lo sumas, te va a dar 760. Y lo mismo harías si te dan el caso de que es una persona ubicado a 1000 metros sobre el nivel del mar, donde la presión atmosférica es 674. Y lo mismo para el siguiente caso, ¿no? Y no se olviden la ley de Dalton, ¿ya? Pueden preguntar. Ya vamos con la mecánica de la ventilación. Y aquí se usa otra ley. Ya vimos una ley, ¿ya? Después les resumo las leyes que hay. La primera ley es la de Dalton. Suma de presiones parciales de los gases igual a suma de la presión atmosférica total. Y la siguiente ley nos habla de Boyle, que aquí nos relaciona lo que es el volumen y la presión. A mayor presión, menor volumen. A mayor volumen, menor presión. Son inversos. Y esto es importante justamente para evaluar la mecánica de la ventilación. Entonces, ustedes, ¿por qué es que el aire ingresa a tus pulmones? Nosotros generamos en nuestro organismo, generamos una presión negativa para que el aire que afuera está positivo comience a ingresar. Porque cualquier cosa siempre recuerden ustedes que se va a mover de mayor a menor presión. Entonces, ¿cómo harías para que el aire que está afuera en la atmósfera empiece a ingresar a tus pulmones? Pues haces que tu caja torácica disminuya su presión con respecto a la presión atmosférica. Y entonces de esa manera empieza a ingresar el aire a tu cuerpo. ¿Y cómo haces eso? Mediante los músculos de la respiración. Ya, entonces en inspiración, ¿qué pasa en inspiración? En inspiración tienes acá la presión del alveolo y tienes la presión de la pleura, que siempre debes compararla. Bueno, y acá tienes el volumen, ya que esto ya se supone, ¿no? En inspiración empieza a crecer ese volumen, que ya vamos a ver cuánto es más o menos el volumen, ¿ya? Eso lo vemos más adelante. Pero ahorita quiero que sepan más o menos cómo funciona esto. Entonces, en inspiración empieza a ingresar el aire a tus pulmones ya por la diferencia de presión. ¿Por qué? Porque la presión alveolar inicialmente fue cero, ¿no? Igualito que en el aire, cero, cero. Están igualaditas. Pero al momento que tú empiezas a inspirar, empiezas a expandir tu caja torácica, esa expansión de la caja torácica hace que disminuya la presión, porque aumenta el volumen. Estás aumentando el volumen de tu caja torácica, entonces va a bajar la presión de tu caja torácica. ¿Y cómo baja? La presión alveolar se hace negativa. ¿Y qué pasa con la presión de la pleura? Que estaba en -5, les dije, ¿no? Ahí está, -5. También empieza a bajar. Y las dos bajan. Hasta que tu cerebro ya dice, ya me cansé de inspirar, ahora voy a expirar. Y ya vamos a ver cómo es que se regula esa relación de inspiración y expiración. Al último lo vamos a ver eso, pero es importante. Ya dice que ya dejes de respirar, de inspirar, perdón, y expiras. Incluso hay un reflejo que se llama el reflejo de Herring-Brauer, que hace que tú no inspires para siempre, porque imagínate que estés inspirado para siempre. Bueno, eso sería ideal, ¿no? Que estés inspirado para siempre, pero uno no puede estar inspirado todo el tiempo, ¿no? No puede estar en inspiración todo el tiempo. Y entonces empieza a expirar. Y cuando expiras, sube nuevamente la presión de la pleura, pero sigue siendo negativa, se queda en -5 otra vez, ¿no? Bajó hasta -7, -8 por ahí, y luego subió nuevamente. Y lo mismo pasa con la presión alveolar. Pero la presión alveolar tiene que subir por encima de 0, tiene que ser +1. Para que ahora el aire empiece a salir, pues, ¿no? Porque ahora tú haces que tu caja torácica tenga una presión mayor a la presión atmosférica. Porque ahora la presión atmosférica es 0. Entonces, como tu caja torácica ahora es +1, el aire empieza a salir, pues, ¿no? De mayor a menor presión. Y sale en la expiración. Y la relación que te mide presión alveolar y presión pleural se llama presión transpulmonar. Y esta presión transpulmonar también pregunta de examen, ¿cómo esperarías que sea? Si te estoy diciendo que la presión pleural siempre es negativa y la alveolar, bueno, es
negativa y positiva y más o menos neutra, ¿no? Porque ahí se contrarresta. Pero en inspiración, mira, por ejemplo, en inspiración, presión transpulmonar. En inspiración, digamos que la presión alveolar le ponemos -1, menos la presión pleural le ponemos en inspiración -7, ¿no? Creo dije que se hace más negativa todavía. Ya, vamos a ver acá, 6, ¿no? Disculpen, creo que le dije siempre negativa, ¿no? Siempre positiva es la transpulmonar, ¿ya? La transpulmonar, siempre positiva, ¿ya? Porque ahora calcúlenlo en expiración. Miren la presión alveolar. ¿Cuánto es en expiración? Les dije +1 más o menos, ¿no? Y ahora menos presión intrapleural se hace nuevamente -5, ¿no? ¿Cuánto vale esto? +6 nuevamente, ¿no? Siempre es positiva la presión transpulmonar. Y entonces de acá sacan dos conclusiones. La presión pleural siempre es negativa tanto en inspiración como expiración. Y la presión transpulmonar siempre es positiva tanto en inspiración como en expiración. ¿Ya? Y ahí estas imágenes las puse para hablarles un poco de las presiones a nivel de la pleura, ¿no? Que en promedio es -5. Pero en el vértice, la presión de la pleura incluso es más negativa en el vértice. Y en la base es un poquito más positiva, ¿no? -2. ¿Ya? No se olviden esa parte. Esta imagen es para explicarles la relación entre la inspiración y la expiración. Si ustedes les preguntan qué proceso es el que dura más, esa es la expiración, en relación de 1 a 3 o de 1 a 2. Pero siempre es mayor la expiración, ¿ya? Siempre es mayor la expiración. Listo, esto es lo mismo, ¿ya? Entonces acá un resumen de inspiración y expiración para que recuerden ya. En inspiración es un proceso activo en el que usamos el diafragma en 80%, músculos intercostales externos en el 20%. En expiración, este es un proceso pasivo en el que hay retracción elástica y también hay efecto de la tensión superficial, ¿no? Que empieza a intentar colapsar el pulmón, pero no va a poder, ¿no? No puede colapsar. ¿Por qué no va a poder colapsar el pulmón la tensión superficial? Porque hay presencia de surfactante, ¿no? Hay presencia del dipalmitoil fosfatidil lecitina. Y en inspiración, ¿cómo se manejan las presiones, no? Tienes la presión del alveolo negativa, ¿no? Se hace negativa para que el aire empiece a ingresar. La presión de la pleura se hace más negativa todavía, ¿ya? ¿Y cuánto es el volumen que nosotros inspiramos normalmente? Es 500 mililitros, que esto lo vamos a ver ahorita, se llama volumen corriente, ¿no? O volumen tidal, si recuerdan, ¿no? Volumen tidal. Es el volumen de aire corriente, volumen tidal. ¿Y ahí cuánto dura más o menos la inspiración? 2 segundos. Y ahora expiración. En la expiración, la presión intraalveolar pasa a ser ahora positiva para que el aire empiece a salir. Y la presión de la pleura regresa a su valor normal de -5. El volumen que se expira es el mismo, ¿ya? Y el tiempo es mayor, pues, ¿no? ¿Ya? La relación, no se olviden, 1 a 3 o de 1 a 2, ¿ya? Siempre dura más la expiración. No se olviden que la pleura siempre tiene una presión negativa y que la presión transpulmonar siempre es positiva, ¿ya? Tanto en inspiración como expiración. Ya. ¿Sí se entendió hasta esa parte? Ya vamos a pasar a ventilación minuto y espacio muerto. ¿Me confirman? Gracias, Emilia. Gracias, Víctor. Ya. Estoy tomando mi agüita porque les comento que estoy un poco mal de la garganta. Ya. Ventilación minuto y espacio muerto. Ya les había hablado un poquito más o menos de esto, ¿no? Les hablaba que teníamos dos tipos de espacios muertos, un anatómico y un fisiológico. Y con respecto a la ventilación minuto, es el volumen de aire. ¿Qué entienden por ventilación minuto? El volumen de aire que tú inhalas y exhalas en un minuto, ¿ya? Esa es la ventilación minuto. Entonces, ¿cómo calculas eso? Lo calculas multiplicando
el volumen de aire que entra y sale en una respiración normal, que se denomina volumen corriente, por el número de respiraciones que tú haces en un minuto, que es conocido como frecuencia respiratoria. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto más o menos de aire les dije que ingresa? 500, ¿no? Si tú lo multiplicas por una frecuencia respiratoria normal que va entre 12 a 20 respiraciones por minuto, multiplícalo simplemente por 12, por ejemplo, ¿no? O por 15. 12 muy bajita, por 15. ¿Cuándo sale esto más o menos? 75,00, ¿no? 7.500 mililitros, porque estos 500 están en mililitros, ¿no? Si tú lo pasas a litros, 7.5 litros. Ese es el volumen ventilación minuto, ¿no? Es el volumen minuto. Eso con respecto a esa parte. Ahora veremos el espacio muerto. El espacio muerto son dos tipos, el anatómico y el fisiológico. El anatómico ya les dije, ¿no? Que correspondía a las zonas de conducción. En las zonas de conducción se va a quedar un poco de aire. No todo el aire llega a los alveolos. Y de esos 500 que tú inspiras, de ese volumen corriente, en un proceso de inspiración y expiración, solamente llega al alveolo, llegan 350. Y los 150 que se quedan en la zona de conducción corresponde al espacio muerto anatómico. ¿Ya? Ahí está. Y ahora, ¿qué es el espacio muerto fisiológico? El espacio muerto fisiológico es aquel volumen de aire que no realiza hematosis, o sea, no hay intercambio gaseoso de ese aire. ¿Ya? Y eso lo calculas ¿cómo? Tienes espacio muerto fisiológico es igual a espacio muerto anatómico más espacio muerto alveolar. Es decir, estos 150 mililitros ya no van a realizar intercambio gaseoso, ¿no? Pero estos 150 se llaman espacio muerto anatómico, ¿no? Forman parte del espacio muerto anatómico. Pero también están formando parte del espacio muerto fisiológico, porque si se dan cuenta estos 150 cumplen con lo que dice acá, ¿no? Que es el volumen de aire que no realiza hematosis. Entonces el espacio muerto fisiológico es igual al espacio muerto anatómico, que son los 150, más el espacio muerto alveolar, porque hay alveolos, no todos los alveolos realizan intercambio gaseoso. Entonces todos esos alveolos que no realizan intercambio gaseoso son llamados espacio muerto alveolar. Y ahí si tú sumas espacio muerto anatómico más espacio muerto alveolar, te da el espacio muerto fisiológico. ¿Ya? Eso en resumen. Entonces acá surge otro término, que es el volumen alveolar minuto. ¿Ya? Porque nosotros dijimos que había un volumen minuto, ¿no? Que equivalía más o menos a 7.500 mililitros, ¿no? Que lo habíamos sacado hace un momento. O 7.5 litros. Pero el volumen alveolar minuto te habla del volumen que realmente llega al alveolo, ¿ya? Que realmente llega al alveolo en un minuto, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo lo calculas eso? Restas ese volumen corriente, ¿no? Que son los 500, menos el espacio muerto anatómico, que corresponde más o menos a 150 mililitros, por el número de respiraciones, ¿no? Y eso te da el volumen alveolar minuto, que obviamente te va a salir menos de 7.5 litros, ¿no? ¿Ya? Eso en esta parte. Bueno, y acá está, como ves, que no todos los alveolos realizan intercambio gaseoso, ¿no? Por ejemplo, mira este alveolo. Ni siquiera tiene vaso sanguíneo para realizar intercambio gaseoso, entonces esto correspondería a la parte del espacio muerto alveolar, ¿no? Que se suma junto con el espacio muerto anatómico, no se olviden, para dar lugar al espacio muerto fisiológico, ¿ya? Situaciones, por ejemplo, que les pueden preguntar, y aquí les pueden preguntar, situaciones en las que este espacio muerto fisiológico se reduce. ¿Cómo reducirías el espacio muerto fisiológico? El espacio muerto anatómico prácticamente es constante, ¿ya? Esto sí, prácticamente es constante. Pero lo que tú sí puedes modificar es esto, el espacio muerto alveolar. El espacio muerto alveolar, por ejemplo, se reduce cuando uno hace ejercicio. Cuando uno hace ejercicio, necesita que todos sus alveolos estén ventilados. Entonces, si todos los alveolos están ventilados, este espacio muerto alveolar se va a reducir. Y si tú reduces este espacio muerto alveolar, estás reduciendo a la suma total de todo esto, ¿no? Que es esto, el espacio muerto fisiológico. Entonces, cuando tú haces ejercicio,
disminuye el espacio muerto fisiológico, ¿ya? Y en cualquier situación que se imaginen, por ejemplo, a ver ahora con una patología, digamos, una neumonía. En una neumonía va a haber alvéolos que van a estar llenos de moco y pus, bacterias ya si quieren, por ahí también. Entonces ese alvéolo no va a realizar intercambio gaseoso. Entonces una persona con neumonía ahora, o cualquier patología, en especial las patologías de consolidación pulmonar. Ustedes van a escuchar el término consolidación pulmonar. La consolidación pulmonar hace referencia a que la pared del alvéolo ya no va a estar constituida por células planas y células cúbicas, ¿no? Neumocitos tipo 1 y tipo 2. Ahora va a estar eh, constituida de otros componentes, como por ejemplo la neumonía, que está llena de moco y pus. En una hemorragia alveolar, que está lleno de sangre, ¿ya? O en un edema de pulmón, que está lleno de agua. Ya no hay células normales ahí. Entonces, en una neumonía, ¿qué va a pasar con el espacio muerto alveolar? Va a aumentar, ¿no? ¿Por qué aumenta el espacio muerto alveolar? Porque hay más alvéolos que no se están ventilando bien, no están realizando intercambio gaseoso. Entonces aumenta el espacio muerto alveolar. Y si tú aumentas el espacio muerto alveolar, como el anatómico es constante, ahora el espacio muerto fisiológico aumenta. Entonces ahí sacan varias preguntas, ¿no? Que les pueden hacer en su examen del miércoles, me parece que es el examen, ¿no? Y entonces ahí, con eso razonan un poquito. Ahora vamos con flujos y resistencias de la vía aérea. Ya esto ya lo hemos visto, ¿no? El flujo en la vía aérea superior, acá está el puesto, por ejemplo. En la vía aérea central, media, superior, que les dije, generación 0 hasta 16, 80% de la resistencia ahí en esa parte, ¿ya? Y en la parte periférica, 20% nada más. ¿Ya? Y esto de acá se mide con el número de Reynolds, ¿ya? El número de Reynolds les habla a ustedes que si multiplican, por ejemplo, el radio del alveolo con la eh, velocidad del aire por la densidad sobre la viscosidad, ¿ya? Si le sale ese valor menor a 2000, se trata de un flujo laminar. Y si les sale un valor mayor a 2000, es un flujo turbulento. Entonces ustedes esperarían, pero no les preguntan a ustedes esos valores, ustedes les hablan así nada más, del número de Reynolds. Les dicen, ¿en qué parte de la vía aérea encontraríamos un número de Reynolds aumentado? En donde hay un flujo turbulento. Entonces la respuesta sería en la vía aérea superior o central. En donde encontraríamos un número de Reynolds disminuido a nivel de alveolos, donde hay un flujo laminar. Así les preguntan nada más. Entonces tenemos tres tipos de flujos, ¿ya? Bueno, dos son, ¿no? Son el laminar y el turbulento, solamente que este turbulento, cuando llega a nivel de ramificaciones, ya no se llama turbulento, se llama transicional, pero es igual un flujo turbulento, ¿ya? Y no olviden que estos flujos turbulentos, transicionales, te generan soplos, si es que están aumentados, pues, ¿no? Si es que hay mucho flujo turbulento, te generan soplos, que lo van a ver otro año también. Ustedes cuando vean pulmones, hay ruidos normales, que son los ruidos generados por el flujo laminar más que todo. Este flujo laminar te genera un ruido que se llama murmullo vesicular. Eso es normal, lo escuchas a nivel de alveolos. Pero los otros tipos también son normales, ¿no? Lo escuchas, por ejemplo, el turbulento a nivel de la tráquea, ¿ya? Escuchas un ruido traqueal, se llama, un ruido bronquial, ¿ya? Pero cuando estos, por ejemplo, este flujo turbulento se da a nivel de alveolos, eso no es normal, ¿no? Porque a nivel de alveolos debería haber un flujo laminar. Y entonces tú ya, eso sí se llama un ruido patológico, ¿no? Eso es un soplo, se lo conoce. Cuando hay un flujo turbulento en un lugar que no debería haber flujo turbulento. Y eso se llama, por ejemplo, soplo tubárico, si se produce un flujo turbulento a nivel de alveolos. Muy frecuente en las neumonías, ¿ya? También hay ruidos cavitarios, ¿no? Ruidos pleurales, tantos ruidos que hay por distintas patologías. Los cavitarios son por tuberculosis, por ejemplo, ¿ya? Pero lo normal es que sea laminar en alveolos, turbulento y transicional a nivel central, ¿ya? Y no se olviden, transicional y turbulento a nivel de la parte central, no de la vía aérea. Tráquea, ramificación y laminar en pequeña vía aérea, ya en a nivel de alveolos. ¿Y cómo se acuerdan esta parte de la resistencia, no?
En la clase pasada, bueno, la que logré grabar, les hice una analogía más o menos, ¿no? Porque es que decimos que en la parte más ancha, ¿no? En la parte con mayor diámetro de la vía aérea, hay mayor resistencia. ¿Y por qué en la parte más, a nivel de alvéolos que son más pequeñitos ahí, bronquiolos, alvéolos por ahí, hay menos resistencia? Si ustedes, por la ley de Posse-Joule, que es 8 veces la viscosidad por la longitud sobre el radio, ¿no? Miren acá, la ley de Posse-Joule, resistencia, ¿qué nos dice la ley de Posse-Joule? La resistencia igual a 8 veces viscosidad por longitud sobre radio a la cuarta, ¿no? Entonces, como este radio está elevado a la cuarta, el factor que más determina la resistencia aérea es el radio o diámetro de la vía aérea, ¿no? Porque está elevado a la cuarta. Si tú modificas esto de acá, se modifica ampliamente esto de acá. Imagínate que lo reduzcas a la mitad del radio, ¿no? Reduces a la mitad. La resistencia aumenta 16 veces, ¿no? Y lo contrario pasa si, por ejemplo, duplicas el radio. Ahora duplicas el radio. Aumentas, ¿no? Duplicas el radio. La resistencia se va a disminuir 16 veces, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, esperarías por la ley de Posse-Joule que esta parte de la vía respiratoria, como tiene menor diámetro, ¿no? A nivel de alveolos, bronquiolos, tiene un diámetro chiquitito, ¿no? Esperarías que esta zona sea la de mayor resistencia, ¿no? Pero no es así. Te estoy diciendo que solamente aporta el 20% de la resistencia al flujo. Y esperarías al contrario que a nivel de la vía aérea más grande, como tiene mayor diámetro, ¿no? Entonces es mayor acá el radio, esperarías que la resistencia sea mayor, pero yo te estoy diciendo que es 80% de la resistencia. Entonces tú pensarás que te estoy engañando, pero no es así. Se cumple aquí que esta vía aérea central o superior, ¿ya? De la 0 a la 16, como solamente es una vía así que llega hasta abajo, hasta los pulmones, cuando se empieza a dividir, solamente es una vía, solamente hay un paso para el aire, pues, ¿no? Solamente hay un pasito para el aire. En cambio, cuando llegas abajo a los pulmones, te encuentras con un montón de vías conectadas en paralelo, ¿no? Encuentras varias vías conectadas en paralelo. Si bien es cierto, tienen menor diámetro, son varias. Y por ejemplo, digamos, te pongo una analogía. Digamos que tienes aquí 100 carros, 100 carros, 100 autos que quieren pasar por esta vía, ¿ya? Pero solamente hay una vía. Y acá tienes 100 autos también, pero tienen varias vías para entrar. Entonces, ¿dónde se genera más tráfico? Aquí, ¿verdad? En esta primera situación. Aquí se genera más tráfico. O sea, se genera más resistencia. ¿Ya? Al contrario de aquí, ¿no? Que tienes varias vías, entonces esos 100 carros no se van a acumular, no va a haber tráfico y la resistencia va a ser menor. Entonces no te estaba engañando. Solamente que como acá es una sola en serie y acá son varias en paralelo, ¿ya? Como son varias en paralelo, si tú juntaras todo esto de acá, el área total te sale enorme aquí. Entonces el radio, acá ya que te sale un super radio. Y la resistencia la disminuyes bastante, ¿ya? No hay mucha resistencia. Es por eso que a nivel de la vía inferior la resistencia es menor, solamente 20%, y el flujo es laminar, como la resistencia es menor. Pero a nivel de vía aérea superior el flujo es turbulento porque hay mucha resistencia, ¿no? Mucho tráfico para todo el aire que quiere pasar por ahí. Ya, ojalá me hayan entendido. Si se entendió esa parte, vamos a pasar a prueba de función pulmonar. Ojalá hayan entendido todos. Ya vamos a prueba de función pulmonar, que esto es importante también. Se evalúan aquí dos tipos de espirometría, ¿ya? Una espirometría estática y una espirometría dinámica.
Siempre ustedes para cualquier tema que estudien, el término dinámica te hace referencia a que tú estás estudiando algo en función del tiempo, ¿ya? Por eso se llama espirometría dinámica y espirometría estática. La estática no es en función del tiempo, simplemente tú estudias volúmenes y ya, y capacidades. ¿Cuántos volúmenes estudias? 4. ¿Cuántas capacidades estudias? 4. 4 volúmenes y 4 capacidades. Entonces, tienes en primer lugar el volumen corriente o volumen tidal, que ya te había dicho que equivale a 500 mililitros. Es simple nada más este volumen, ¿ya? Entonces, el paciente le dices, inspire y expire normal, ¿no? Normal, normal. Pero ahora le dices, inspire de manera forzada. Entonces empieza a inspirar, y sube, ¿no? En el espirómetro, sube ahí. Y ahora, toda esta parte que subió corresponde al volumen de reserva inspiratoria, que equivale a 3000 mililitros. Luego le dices, expire nuevamente, pero expire fuerte. Y expira todo expire. Y se genera otro volumen aquí debajo del volumen corriente, que es el volumen de reserva expiratorio ahora. Ya no es el volumen de reserva inspiratorio, ahora es expiratorio. Y este es menor, pues, 1100. ¿Ya? 1100. Y le dice nuevamente, inspire y expire normal, inspire y expire normal. ¿Ya? Y entonces ahí tienes los volúmenes, pues. Pero acá solamente tienes tres, ¿no? Volumen de reserva inspiratorio, volumen corriente y tienes el volumen de reserva expiratorio. Y te falta uno más, pues. Porque te dije que tú expulsas el aire, pero tus pulmones no se cierran, pues. Tus pulmones quedan abiertitos todavía, porque tienen cierta cantidad de aire todavía. Aparte de la tensión superficial que disminuye, también tienen un poco de aire y eso se llama volumen residual y equivale a 1200, ¿ya? Y esos son los cuatro volúmenes. Y luego las capacidades, tú simplemente juegas, empiezas a sumar. Si sumas, por ejemplo, el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio, te da la capacidad inspiratoria, la primera capacidad. ¿Y cuánto equivale? Suma, pues, ¿no? 500 más 3000, 3500, ¿no? Capacidad inspiratoria. Ya. Ahora otros dos volúmenes agarra, porque siempre agarra dos o más, ¿no? Agarra otros dos. Todavía puedes combinar ahí, es el combinatorio ahí. Y entonces tienes ahora por ejemplo acá, el de reserva expiratorio y el residual. Y esto te da la capacidad funcional residual. ¿A cuánto equivale? 2300, ¿no? Ahora te dicen, suma todo, suma reserva inspiratorio, corriente y expiratorio. Esa es tu capacidad vital, que equivale a 4600, ¿no? 3000 más 500 más 1100, 4600. Y ahora sí suma todo ya, incluyendo el volumen residual. ¿Y eso cuánto te sale? 5800, ¿no? Esto depende también si eres hombre o mujer, o la raza también, ¿no? Si eres afroamericano, si eres sudamericano, porque para estas pruebas de espirometría, seguro ustedes lo saben, ¿no? Tienen que colocar en el aparatito, tienen que colocar la edad, el sexo, la talla, el peso, también crea un montón de variables, ¿no? No solamente es hacerlo y ya, sino que también depende de la persona misma, ¿no? Bueno, y acá salen algunas preguntitas, pues, ¿no? ¿Ya cuál? De acá, esto de acá sí me acuerdo que vino. Todo esto de acá, lo que les acabo de decir, ha venido un montón de preguntas, ¿ya? Son como 5 preguntas que vinieron en el examen de esa unidad de acá. ¿Qué más vino de acá? ¿Cuál no se puede medir por espirometría? ¿Cuáles no se van a poder medir? El de acá, el volumen residual. Ese no se mide por espirometría, ¿ya? Y si no mides este de acá, entonces tampoco vas a poder calcular la capacidad funcional residual. Entonces la capacidad funcional residual tampoco se mide por espirometría, ¿ya? Y si no puedes calcular la capacidad funcional residual, menos vas a poder calcular la capacidad pulmonar total, porque te falta el residual, pues. Entonces estos tres no lo vas a poder medir por espirometría. ¿Cuál es el método para medir estos volúmenes y estas dos capacidades? La pletismografía, ¿ya? Pueden preguntar, pletismografía. No se miden por espirometría residual, capacidad funcional residual, ni capacidad pulmonar total. Ya, solamente por espirometría son estos de acá.
Esto de acá, ¿ya? Residual y todo lo que te sale con el residual no se puede. No se olviden. Eso está ahí también como para que lo lean, ¿ya? Vamos con la espirometría dinámica. La espirometría dinámica, como ya les dije, va en función del tiempo. Y ya les había dicho que espirometría evalúa la parte expiratoria más que todo, ¿no? Entonces acá tú evalúas la parte expiratoria, la expiración forzada en espirometría dinámica. Acá está el factor tiempo y acá está el volumen. Anteriormente solamente habíamos visto eh, volumen, ¿no? Ya. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a medir y qué factores, qué parámetros hay? Igualmente aquí, tú para que hagas esta curva tienes que poner la edad, la talla, todo el sexo, ¿ya? No se olviden esa parte, son varios parámetros que ponen. Entonces, hay distintas curvas acá, hay una curva volumen-tiempo, que puede ser así, ¿ya? Así, y otra curva volumen-tiempo que es así, como cualquiera lo pueden encontrar, ¿ya? En los libros. Es la misma, ¿ya? Así, una asintótica, son asintóticas, ¿no? Estas curvitas, son una asintótica, eh, ¿cómo sería? Eh, Cóncava hacia abajo, ¿no? Y esta de acá, una asintótica cóncava hacia arriba, ¿ya? Algo así. Entonces no se olviden, la misma es. ¿Y qué te mide esto? En primer lugar, le dices al paciente, toma aire con todo y empieza a expirar, expire con fuerza. Y tú calculas todo el volumen que expulsa en el primer segundo, se llama volumen expiratorio forzado en el primer segundo. O BEF1 lo van a encontrar, ¿no? O FEP en inglés, pues, ¿no? FEP1, ¿ya? Y ese volumen expiratorio forzado en el primer segundo es dependiente de tu esfuerzo, pues, ¿ya? Dependiente de tu esfuerzo. Y ya lo que sigue después de ese primer segundo es simplemente por retracción elástica, pues ya tú ya ahí no puedes esforzarte más, pues ya expiraste todo lo posible y a lo último lo expulsa tu pulmón solito, ¿ya? Pero eso no lo mides ya, tú solamente mides esto, porque estás midiendo tu esfuerzo, ¿ya? Eso es lo que te mide esto de acá. Pero hay una mitad, ¿no? Hay una mitad que se conoce como el flujo expiratorio forzado del 25 al 75%, o también se llama flujo mesoexpiratorio, porque es entre el esfuerzo y lo que no te esfuerzas para expulsar el aire. Y justamente esa parte te evalúa la vía aérea periférica pequeña, ¿ya? No se olvide. Acá está también en la lectura, ¿no? Los parámetros. Acá está el BEF1, ¿ya? Ah, ya, me faltó el último parámetro. Todo al final, todo el volumen que expulsaste en... Ah, ya, y el tiempo también. ¿Cuánto tiempo es? Pues no es que vas a estar expulsando el aire eternamente. Son 6 segundos nada más, ¿ya? 6 segundos nada más, no se olviden. Esas cositas que les he dicho, ¿ya? Entonces, todo el aire que logres expulsar en 6 segundos es tu capacidad vital forzada. ¿Por qué forzada? Porque es una expiración forzada, pues. Ya no es capacidad vital nada más. Es forzada porque que te esfuerzas. Y hay una relación ahí entre lo que es el BEF1 o FEP1, volumen expiratorio forzado en el primer segundo, y la capacidad vital forzada, ¿no? Si tú divides estos dos, te da un índice muy conocido, el índice de Tifenau. Y eso te va a servir para evaluar si una persona tiene una patología obstructiva o una patología restrictiva, ¿ya? Patologías obstructivas, lo voy a poner acá y para que nunca se olviden también esta parte, ¿ya? Entonces, son cositas que nunca deben olvidarse. Obstructiva. Entonces, ustedes cuando hablen de una persona que tiene una patología obstructiva de obstrucción, es cuando la vía aérea tiene moco o quizás tiene algún tumor ahí la persona o algo que dificulte sobre todo la expiración, ¿ya? Porque cuando tú inspiras, el aire pasa normal hasta tus alveolos, así la persona está enferma. También tiene dificultad para inspirar, pero más que todo, la dificultad se ve al momento de expirar, ¿ya? Porque tú en la inspiración, tu vía aérea se abre, ¿no? Toda la vía aérea se abre en la inspiración. Pero cuando tú empiezas a expirar, la vía aérea se empieza a cerrar. Entonces, si tú tienes una patología obstructiva, ese, esa, ese momento en que la vía aérea se cierra, es peor todavía si la persona tiene obstrucción, ¿no? Entonces, lo que más dificulta en una obstrucción es la expiración.
porque es el momento en el que la vía aérea se empieza a cerrar. Y si ya está cerrada por alguna obstrucción, peor va a ser. Por eso la expiración se afecta más. ¿Ya? En cambio, una patología restrictiva es una persona que tiene el pulmón que no tiene obstrucción, pero es un pulmón que no se puede distender mucho, o sea, está disminuida la distensibilidad. Entonces, con eso que te acabo de decir, salen un montón de cosas, ¿ya? Distensibilidad. Entonces, acá está disminuida la expiración en obstrucción, y en el segundo caso está disminuido la distensión del pulmón, ¿ya? O me gusta decir así siempre, que una persona con enfermedad restrictiva es aquella que tiene, es como si tuviera el pulmón de un niño, si es un adulto es como si tuviera el pulmón de un niño, un bebé, es un pulmoncito, ¿ya? Es como si tuviera el pulmón pequeño. Esa es una persona con patologías restrictivas y ahorita vamos a ver cuáles son y cómo afecta también. También en las patologías obstructivas, el índice de tifenao que les acabo de decir siempre va a ser menor a 70%. El índice de tifenao. En cambio, en una restrictiva, siempre el índice de tifenao va a ser mayor a 70%. ¿Ya? Y hay patologías que combinan los dos, patologías obstructivas y restrictivas. Y cuando lo sumas esto de acá, se llama patología de patrón mixto, pues ahí combinan los dos. Y ahorita vamos a ver cómo es las tablitas y todo eso, ¿ya? Ya esta parte ya les dije, ¿no? Ahí lo pueden leer después, ya les he pasado a todos el resumen para que lo lean, pues. Entonces vamos a ver ahora las curvas, pues, cómo se alteran, ¿no? Esta es la curva, la primera que hemos visto, volumen-tiempo, asintótica positiva, ¿no? Miren cómo sería en un patrón restrictivo. Si les digo que la persona tiene un pulmoncito chiquito, entonces la curva va a ser chiquita, ¿bien? Chiquita, chiquita. Pero ¿por qué el índice de Tifenau no se altera, no? Porque el índice de Tifenau lo normal es que sea mayor a 80. Ya, eso es lo normal, eso me olvidé decirles. ¿No? Creo que sí lo he puesto por acá. Sí, ¿no? Su valor normal es de 0.8, mayor o igual a 0.8, ¿no? Se habla de obstrucción cuando es menor a 0.7 o 70%, ¿no? Si lo sacan en porcentaje, ¿ya? Pero ¿por qué en una persona con patrón restrictivo su índice de Tifenau no se altera? Porque yo les dije que el índice de tifenado se calcula BEF1 o FEP1 sobre capacidad vital forzada. Pero en una persona con patología restrictiva, estos de acá, los dos bajan. Entonces, como los dos bajan, la relación se mantiene más o menos, pues, ¿no? Entonces, este índice de tifenado se mantiene también, mayor a 70%. ¿Ya? Bajan los dos, miren acá. El BEF1 y la capacidad vital forzada. Bajan los dos. Ya, por eso es que el índice de tifenado es normal en una persona con patrón restrictivo. Pero la curva espirométrica es chiquitita, miren, miren acá.